Hola, espero que se encuentren muy bien. Les comento un poco, para la actividad que vamos a comenzar en estas próximas semanas, vamos a seguir trabajando con el concepto de escultura, ¿cierto? Y de volumetría. En este caso, vamos a hacer algo un poco más entretenido o más didáctico, que son los alebrijes. ¿Ya? El objetivo a trabajar esta semana es que ustedes puedan crear trabajos de arte y de diseño a partir de sus propias ideas y de la observación tanto del entorno cultural y del diseño latinoamericano. Además, van a demostrar el dominio en el uso de materiales de modelado, reciclaje, papelería y cartones, ¿cierto? Agregando procedimientos de pintura, escultura y construcción. Ya la actividad correspondiente para esta semana es que ustedes puedan ver la presentación sobre los alebrijes, comprender la importancia del expresionismo como un recurso artístico, sobre el uso de los colores, sobre todo los brillantes, ¿cierto? Y además vamos a ir agregando estudios de la volumetría mediante técnicas de reciclaje. eh, la actividad que corresponde a esta semana es que ustedes sean capaces de crear bocetos de algún animal o insecto favorito, idealmente de la fauna nativa, y crear al menos 2 vistas de este animal seleccionado. ¿Qué son los alebrijes? El alebrije es una artesanía mexicana hecha tradicionalmente con la técnica de la cartonería. Se trata de una figura fantástica que combina distintos elementos fisionómicos de varios animales. ¿A qué nos referimos con fisionómico? A que resalta distintas características físicas y las entremezclan entre distintos tipos de animales. Como por ejemplo podemos ver en la imagen que aparece en esta diapositiva, ¿cierto? Que tenemos como una especie de ratón con unas orejas gigantes, una colita de gato, etcétera. La idea es que podamos ir mezclando, ¿cierto? Características físicas de los animales que a ustedes les gustan. Pueden ser animales e insectos, animales marinos, etcétera. ¿Ya? Ya sean más bien reales o imaginarios, y se caracteriza por estar pintado con colores vibrantes o llamativos. El significado de la palabra alebrije se compone de 3 conceptos distintos. Alegría, que proviene del latín alanecer, alacris, que quiere decir vivaz, animado o rápido. También de la palabra bruja. No se sabe muy bien el origen certero de esta palabra, pero puede venir de la España prerromana, ¿cierto? Con la palabra bruxa. Esta palabra fue la que se utilizó en esta península, ¿ya? Y envige es la acción o efecto de envijar, o sea, de pintar o de teñir con una vija. En México, las vijas son los colorantes de tono natural, ¿cierto? De color rojizo. Se les llama así por una especie de insecto como escarabajo que tiene o contiene un exceso de pigmento rojizo, y por eso se les llama envige. ¿Ya? Entonces podríamos definir que la palabra alebrije es la mezcla entre alegría, bruja y envige, y nos significaría que son brujas pintadas o teñidas con alegría. El origen de esta tradición mexicana se debe gracias al señor Pedro Linares López, que es un cartonero de profesión. Él trabajaba en un taller, al igual que su padre y su abuelo, que son artesanos, ¿cierto?, que se dedicaban a la creación de objetos de papel maché, incluyendo piñatas, esqueletos, máscaras y figuras. Recordemos que en México es bastante común o tradicional el hecho de los talleres de cartonería o de papelería, en donde se trabaja también con engrudo, ¿cierto? Y con materiales nobles para crear las piñatas tan famosas, las máscaras para el Día de los Muertos, etcétera. Cuando don Pedro tenía 30 años, él se enfermó de gravedad y cayó en un sueño profundo,
Se dice que durante todo ese tiempo que estuvo inconsciente, él soñó muchas veces, tuvo sueños muy repetitivos en donde se encontraba paseando en un bosque extraño. Ahí se topó con varias y coloridas criaturas, ya, distintas, desde un perro con alas, un león con cabeza de perro, hasta un gallo con cuernos de toro. Y todas les gritaban esta palabra, alebrijes. Entonces, Linares, cuando despertó o se recuperó de esta enfermedad, cuando regresó a trabajar, él decidió utilizar todas las habilidades que él ya tenía como artesano para replicar, o sea, para llevar a cabo todas estas criaturas fantásticas que él pudo observar en sus sueños. Entonces, como podemos ver en las imágenes que aparecen aquí, tenemos como una especie de lagarto con cara de gallo o de gallina, con cachos, tienen alas, unas garras filosas, etcétera. Pero si se dan cuenta, es una mezcla bastante entretenida, ¿cierto? Y además el hecho de que esté pintada con tantos colores, diseños, lo hace mucho más atractivo a la vista. Como pueden ver en la otra imagen, podemos observar que existen un sinfín de variedades de alebrijes, ya que depende mucho de la creatividad o de los pensamientos que tenga el artista en sí al momento de comenzar a crear. Además tenemos alebrijes de todos los tamaños, de todos los colores y las texturas posibles, ¿ya? Así que la idea es que ustedes esta semana puedan comenzar a realizar diseños, ¿cierto? Mezclando las características físicas de los animales que ustedes deseen. En la actualidad, los alebrijes forman parte del imaginario cultural y artístico de México, ¿ya? Y se trata de una artesanía que constantemente va evolucionando, tanto en las técnicas para realizarlos, ¿cierto? Los motivos, las temáticas que tienen, ¿ya? Y desde el año 2007, el Museo de Arte Popular de la Ciudad de México comenzó a organizar desfiles con alebrijes monumentales, ¿cierto? Con la intención de poder promover las artes y las culturas folclóricas mexicanas o las culturas tradicionales. Entonces, si ustedes se dan cuenta, se crean grupos o conjuntos de artistas o artesanos mexicanos para poder crear estos alebrijes en tamaño más bien grande, llegan a alcanzar 4 o 6 metros incluso de altura, y lo principal es que están realizados a base de material reciclado como cartón, papeles, alambres u otros elementos que les parezcan atractivos a estos artesanos. ¿Ya? Cientos de artesanos construyen alebrijes, como les comentaba, de hasta 4 metros de altura y les hacen un recorrido o un paseo por la Ciudad de México. Ya, este es un evento multicultural, ya que se entrelaza la danza, la música, los colores y además el arte, ¿cierto? La escultura. Aquí tenemos algunos personajes o alebrijes que son más bien famosos, que se dieron a conocer en la película de Coco. ¿Ustedes recuerdan qué características tenían y por qué acompañaban a los personajes principales estos alebrijes al entrar al mundo de los muertos? Eh, a ustedes, ¿qué ideas se les pueden ocurrir? ¿Qué animales son sus favoritos como para poder comenzar a crear o imaginar, ¿cierto?, el diseño que ustedes van a realizar? El objetivo entonces de la clase de esta semana es que ustedes puedan crear trabajos de arte y de diseño a partir de sus propias ideas, pero con la observación del entorno cultural. En este caso hicimos un breve recorrido por la cultura mexicana, específicamente con los alebrijes, ¿cierto? La actividad en sí es que ustedes, una vez que hayan visto este video y observado las imágenes, van a poder comenzar a activar su creatividad para diseñar su propio alebrije. Entonces, en sus cuadernos o en la croquera, ustedes van a dibujar un animal o insecto de la fauna nacional y comenzar a agregar características de otros animales.
Van a tener que dibujar al menos 2 vistas de su alebrije y comenzar a colorear con los diseños que ustedes puedan desear, ¿cierto? Es importante que además ustedes comiencen a juntar materiales para poder trabajar en la clase siguiente, ¿ya? Papeles de diario o cuadernos viejos, pedazos de cartón de distintos tipos, además pedazos de alambre que sean fáciles de doblar y de manejar para que no se vayan a dañar, ¿cierto?, las manos, y además las témperas o las pinturas que tengan disponibles en sus hogares para poder llevar a cabo nuestro diseño ya coloreado. Espero que les guste esta actividad y nos vemos en la clase de Skype. Cuídense, niños, que estén muy bien.